Hola amigos, bienvenidos a la sección de la entrevista del programa Miradas. Esta vez tenemos como invitado al padre jesuita Alberto Ares Mateos, quien es especialista en el tema de migraciones. Él viene desde la Universidad Pontificia, quien es también de ahí el director del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones y coordinador adjunto del Servicio Jesuita a Migrantes. Bienvenido, padre Alberto. Bien hallado, un gusto poder compartir con ustedes. Cuéntanos un poco cómo está el tema en términos globales de la migración. Bueno, yo diría que hoy en día hablar de migraciones es, podríamos decir, como en España, todos somos especialistas y podríamos ser seleccionadores nacionales, ¿no? Todo el mundo tenemos como nuestra opinión sobre las migraciones. Yo diría que hay cuatro claves, ¿no? Cuatro claves cuando hablamos de las migraciones internacionales. Primero, se ha convertido en un fenómeno global. Podríamos decir que hay como 1.000 millones de personas que están en movimiento en nuestro mundo. De ellos hay casi 750 millones que son migrantes que se desplazan internamente en los países. Más de 260 millones son migrantes internacionales. Hace poquito salieron datos de ACNUR donde hay más de 70 millones de personas que se ven forzadas a dejar su tierra por razones generalmente de conflicto, situaciones de vulnerabilidad. Creo que esto es un fenómeno que cada vez tiene unas causas que son más diversas y que cada vez se están complejizando más. Ya no vale una respuesta así sencilla o simple para un tema que se está convirtiendo en un tema complejo. En casi todos nuestros países hay una pregunta que se está dando y es: ¿podremos vivir juntos? Creo que la diversidad está llegando a nuestros países, en algunos porque son países receptores, otros emisores, ¿no? Creo que esta pregunta nos la tenemos que empezar a hacer de manera seria. La riqueza de la inmigración que trae a nuestras sociedades es un hecho, hay muchos estudios que lo acreditan, y seguimos poniendo como miedos, pegas a la inmigración, muchas veces controladas por la misma agenda política. Los migrantes muchas veces no votan en los países, no dan votos, entonces parecen en muchos sitios como chivos expiatorios de una realidad compleja. Creo que un tercer elemento es la mirada global que necesitamos tener sobre las migraciones. Antes se hablaba de migrantes por un lado, refugiados por otro, desplazados. Ahora los flujos son mixtos. El hecho de las caravanas que estamos viviendo en Centroamérica es un hecho bien claro. Uno puede ir con el micro a la caravana y preguntarle: ¿usted qué es? ¿Un refugiado, un migrante, un desplazado? La realidad ahora cada vez se hace más porosa y más compleja. Y un cuarto elemento que yo creo que se habla poco, pero me parece que hay que ponerlo en valor, es que la Iglesia, ¿no?, está siendo un agente muy importante a nivel mundial, yo diría, ¿no?, en el acompañamiento, en la defensa, en la acogida de las personas migrantes. El Papa Francisco ha sido de los grandes líderes mundiales que ha puesto el foco en la realidad de los migrantes y refugiados en la actualidad. Yo creo que esos cuatro elementos pues, son muy importantes para entender nuestra realidad migratoria actual. ¿Cuál es el papel que está desarrollando los jesuitas en el tema de migraciones en España? En España, desde Europa hacia el mundo, me imagino. Claro. Bueno, en España llevamos tiempo trabajando y acompañando a familias migrantes. Ahora mismo podríamos decir que hay como 11 instituciones que forman la red amplia del Servicio Jesuita a Migrantes en España, que trabajan en diferentes rincones de la geografía española, acompañando, defendiendo, ¿no?, trabajando en favor de las familias migrantes. De hecho, pertenecemos también a una red más amplia, que es la red del Servicio Jesuita a Refugiados en Europa, donde también en distintos lugares, en Italia, en Francia, en Gran Bretaña, en Alemania, en Bélgica, en Grecia, bueno, en Polonia, en diferentes lugares, trabajamos también coordinadamente para, ¿no?, poder acompañar, servir a las personas migrantes. Y estamos conectados en una red más amplia, ¿no?, de trabajo coordinado también con Latinoamérica. Hace poquito yo he estado en unas reuniones de coordinación de la red jesuita con migrantes en toda América y en un trabajo
trabajo coordinado en África, también en Asia. Hay una red de trabajo conjunto de los jesuitas que le llamamos así, con las siglas en inglés, GIAN, ¿no? Global Ignatian Advocacy Network, una red de advocacy global donde vamos trabajando y en mi caso pues intentando también coordinar el trabajo que hacemos desde Europa o con una mirada en esta red. ¿Enfocados en ayuda humanitaria, social? Tenemos varias, vamos a decir, varias perspectivas desde donde trabajamos. Una más, vamos a decir, de intervención. Tenemos algunas oficinas en la misma frontera, donde intentamos trabajar en qué ocurre con la vulneración o no de derechos humanos de las personas. Tenemos una oficina en el norte de África, justo en Melilla, y una comunidad de jesuitas al otro lado, en Marruecos, trabajando coordinadamente con la Delegación Diocesana de Migraciones, y hacemos un trabajo de frontera. También trabajamos en frontera en los centros de detención. En España hay centros de detención para migrantes donde acompañamos y trabajamos. Pero nuestra gran labor, podríamos decir, que es sobre la integración de esas personas que están en nuestro país. Muchas de las personas que llegan a España vienen para quedarse, no vienen simplemente de paseo, como algunas personas se creen, ¿no? Vienen a quedarse y trabajamos con ellos a nivel laboral para que puedan ayudarles a buscar un empleo, para que puedan legalizar cuando lo necesitan su situación, los títulos académicos que tienen, cómo poder ayudar también a que los niños, las familias puedan adaptarse y organizarse para que puedan tener el mismo nivel, vamos a decir, académico que otros, ayuda psicológica y un elemento también muy importante de trabajo de empoderamiento de mujer, trabajo cultural y de aprovecharnos mucho de la riqueza que los migrantes nos traen. Y un elemento muy importante, intentamos reflexionar, sacar informes, muchas de las preguntas que nos hacen en el trabajo con personas migrantes y también hacer advocacy, ¿no? Trabajo de incidencia pública ante las autoridades españolas, europeas, para que las leyes sean cada vez más justas. He estado leyendo un artículo que publicó en el que decía que España, una población como de 47 millones, cerca de 7 millones creo que eran personas de origen migrante, ¿verdad? Sí, sí. O sea, es una realidad que pesa y que debe tomarse en cuenta. Sí, sí, yo creo que es evidente. 7 millones en una población de 47 es una población considerable. Han venido en estos últimos años, han ayudado a que nuestra pirámide poblacional sea más sana. En una Europa y en una España cada vez que se va envejeciendo más, los migrantes están siendo como nuestra señal también de esperanza en nuestro mercado laboral, en nuestros colegios, en nuestras familias. Creo que este es un elemento bien importante a ser tomado en cuenta. De hecho, si somos capaces de sentarnos todos a la mesa para construir un futuro común, una nueva ciudadanía, creo que bueno, pues vamos a ir gestionando el futuro de nuestra sociedad. Sobre los salvadoreños en España, hay cerca de 8.000 o 9.000 salvadoreños, entiendo. Hace poco el equipo de audiovisuales Zucca tuvo la oportunidad de entrevistar a un par de personas allá. Nos decían que sí, lograban ciertamente trabajo, pero probablemente la integración no era tan fácil. ¿Cómo se percibe ese tema? Bueno, es una realidad también, como está ocurriendo en estos últimos años, un poco compleja y también de las personas que están llegando de Centroamérica. Una inmigración, la salvadoreña en España, que iba regularizando su situación con porcentajes muy pequeños de personas, vamos a decir, en situación irregular, que no tenían documentos. Este último año y medio ha sido un tiempo en el que ha ido llegando más población, diría que más población femenina desde El Salvador, donde están encontrando pues, sus trabajos, pero también en cierta manera, sobre todo estas últimas personas que han venido con una cierta dificultad o vulnerabilidad. El tema de la integración creo que es un elemento importante, ¿no? España, lamentablemente, en estos últimos años, en sus presupuestos o nuestros presupuestos sobre integración, no ha puesto el foco. Ha puesto más el foco en nuestras fronteras, ¿no? en evitar que la gente entrara, que en integrar a la gente que está en nuestro país. Creo que también podemos decir que España, yo diría, lo digo un poco por mí mismo, ¿no? Pero creo que también la gente lo puede decir, es un país acogedor,
es un país acogedor, pero necesitamos hacer un esfuerzo mayor para que la comunidad salvadoreña se sienta más parte, como decía anteriormente, de un futuro común. Creo que también la comunidad salvadoreña, también por su historia, por lo que ha ido pasando en su historia cercana, pues necesita también hacer un esfuerzo, ¿no? Por ponerse un poco como en la mentalidad o en la piel de muchas de las personas españolas que vivimos, ¿no? Igual que ellos en territorio español. Pero yo veo como una mirada de futuro con esperanza. Hay varias asociaciones también de salvadoreños en España, yo participo de alguna de ellas durante el año, en las celebraciones, en Navidad, el día también, ¿no?, de Salvador, y también tengo encuentros pues cercanos tanto con el embajador como con la cónsul general en este tiempo, y creo que hay un camino que apunta a un trabajo con esperanza. ¿Cuál es la realidad de los latinoamericanos en España? ¿El Salvador vive una realidad similar o hay algún tipo de sesgo, digamos? Es diverso, o sea, la realidad y también cómo han ido llegando la población de Latinoamérica a España ha sido muy diversa. Diría que el gran boom, si podemos decir así, de este tiempo, se dio a finales del siglo pasado, primeros de este siglo, donde la comunidad, principalmente de Ecuador, de Perú, de Bolivia, Colombia, fueron llegando en grandes números. En Ecuador llegó pues una población muy numerosa. De hecho, Madrid se convirtió en una de las ciudades del mundo donde había más población de origen ecuatoriano, ¿no? Sigue siendo muy numeroso, pero ya creo que, si no recuerdo mal, el 70% más o menos de los ecuatorianos tienen doble nacionalidad, ya han adquirido la población, la nacionalidad española, entonces, vamos a decir, no cuentan como inmigrantes, aunque han surgido ahí. Junto a ello ha habido otras nacionalidades, recuerdan seguramente el Corralito en Argentina, ¿no? Muchos inmigrantes de Argentina que llegaron, algunos que tenían abuelos que habían sido españoles y que, probando en aquel tiempo que tenían abuelos españoles, obtenían la nacionalidad directamente. Ahora las situaciones han cambiado un poco. Y luego la realidad de Centroamérica. En estos últimos años, con la complejización también política, social que ha vivido, ¿no?, que vive Centroamérica, ha hecho que sobre todo hayan ido inmigrando irregularmente pues muchas personas, sobre todo mujeres, de Honduras, de Nicaragua, también de El Salvador, y algo que ha eclipsado a nivel, yo diría, mundial, pero en Latinoamérica, pero y también en España, ha sido Venezuela y el éxodo de venezolano, que ha sido en los países limítrofes a Venezuela, pero en España ha tenido también un matiz como muy fuerte, ¿no? Podríamos decir que la realidad es diversa, la realidad de Latinoamérica en España es diversa, y también la realidad de la población salvadoreña allí pues también tiene sus matices, como les indicaba. No sé si ha hecho algún análisis sobre los motivos de la migración de salvadoreños y salvadoreñas. Sí, de hecho, parte de muchos de los trabajos e investigaciones sobre la comunidad salvadoreña en la diáspora ha tenido que ver sobre estos temas. Bueno, lo que yo conozco, ¿no? y un poco los resultados también de investigaciones y también de aquí, de compañeros y compañeras de la UCA, demuestran que mucha de la gente que emigra, ¿no?, en El Salvador emigra por motivos principalmente de vulnerabilidad, situaciones de dificultad económica, pero mucho en este último tiempo de violencia, que hasta ahora o hasta estos últimos años era mucho en la capital, pero que se ha extendido también en los cantones, los departamentos, y hay, yo diría que un cierto éxodo de gente joven, ¿no?, que va saliendo del país. Unido a esto, creo que también ha ocurrido una causa que le llamamos un poco técnicamente reagrupación familiar. Papás, mamás que emigran y que mandan traer a sus hijos, a sus hijas, ¿no? Y hay otro elemento bien importante también en El Salvador, que ha sido pues todos los temas de que el lado bueno, vamos a decir, como el efecto llamada, que dicen otras personas. Si he visto que mi primo, mi tío están allí bien, a mí me cuesta estudiar, tengo que, ¿no?, y veo que allí parece que es como el paraíso. Estoy un poco generalizando, haciendo un poco caricatura, ¿no? Entonces, ha habido gente o jóvenes que van a buscar la aventura
también, ¿no? Decir, bueno, a ver si encuentro eso que hace años se hablaba en Estados Unidos del American Dream, ¿no? Del sueño americano, también en otros rincones del mundo. Creo en este sentido que emigrar es un derecho, ¿no? Y que creo que todo el mundo, todos podríamos poder perseguir nuestros sueños, ojalá sea así. Lamentablemente en el caso de El Salvador también está ocurriendo que hay gente que se ve forzada a emigrar, que no es tanto el derecho a emigrar, sino a veces también el derecho a no tener que emigrar. El otro día, conversando con una comunidad en Arcatao, me decía una ancianita, ¿no? Le decía a los jóvenes de allí, por favor, no se vayan. Son nuestra esperanza, nuestro futuro. Entonces, creo que las razones o las causas de la inmigración salvadoreña es variada, es compleja, bueno, y hay que tomarla en cuenta. ¿Qué puede hacer un Estado, un gobierno ante estas situaciones? En esta situación que tenemos o que vivimos actualmente, creo que hay algunas herramientas que pueden utilizar los Estados. Una principal, bueno, no sé si es principal, pero no sé si saben ustedes que en diciembre del año pasado firmamos unos pactos mundiales en el marco de Naciones Unidas para las migraciones y también se firmaron para el refugio. Son unos pactos que no son vinculantes, pero posibilitan y dan elementos a los gobiernos, a otras instituciones para trabajar juntos. Primero, creo que es muy importante trabajar coordinadamente dentro del país, el gobierno con las autoridades, vamos a decir, regionales, locales, la sociedad civil. Hay muchos elementos, ¿no?, en las que necesitamos una coordinación mayor. La Iglesia también puede jugar un papel importante en este campo. Pero ahora los flujos que vivimos son flujos mixtos y que recorren varios países. Ya aunque El Salvador quiera hacer algo él solo, pues es imposible. Una ley que salga en Estados Unidos puede influir en los flujos de migraciones en El Salvador, o en Guatemala, o en Honduras, o en Nicaragua. Entonces creo que esa realidad también es importante. Y tener muy en cuenta que en el centro de la mirada de los gobiernos tienen que estar las personas. No tanto, yo diría, las leyes o los intereses económicos y políticos. La realidad que está viviendo también El Salvador, de personas retornadas, la realidad de personas que a veces dejan el país ¿no? Creo que, bueno, pues el gobierno tiene ahí como una guía, ¿no?, en las que poder trabajar sobre esta realidad y aprovecharse, yo creo, de la gran riqueza que aporta también, no solo por las remesas, diría yo, sino por otros elementos. Ok, muchas gracias, Padre Alberto, gracias por estar con nosotros. Un placer, un gusto. Gracias igualmente, y gracias amigos por su presencia, los esperamos en la próxima entrevista. Hasta la próxima.